Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a continuar entonces con lo que es el concepto y manejo de árboles genéricos. Vamos a ver un ejemplo práctico de lo que es un árbol genérico. Vamos a entender qué es un árbol genérico. Recordemos nada más, ¿verdad? Que en el caso de los árboles genéricos, estos pueden tener en el caso de los diferentes nodos, pueden tener uno o varios o ningún hijo, ¿verdad? Esa es una de las características que diferencian al árbol genérico de otros, como en el caso del próximo tipo de árbol que vamos a ver. Vemos aquí que en el caso, por ejemplo, muy particular de L tiene tres hijos, en el caso de R solo tiene uno, al igual que J, C tiene dos hijos, pero F a su vez tiene tres y B no tiene ningún hijo, ¿verdad? Entonces esa es una particularidad que hay que tener muy presente y muy clara. En el caso de los árboles genéricos sí tienen esa particularidad, que los nodos pueden tener uno o más hijos, ¿verdad? Entonces, para que entendamos eso. A partir de lo que es este árbol, nosotros vamos a empezar a ver lo que es la creación de la clase del nodo como tal. Recordemos, y yo sé que tal vez aquí me van a decir lo mismo, profesor, pero ¿qué es eso de clase? Seguimos sin entenderlo. Yo sé, reitero mi más sincera disculpa, pero próximamente ya a profundidad vamos a entender todos estos conceptos cuando ya muy próximamente iniciemos lo que es el abordaje de la programación orientada a objetos. Pero de momento vamos a crear, ¿verdad? Esa clase del nodo. Y también vamos a explicar lo que es la parte de la inserción, ¿verdad? De nodos, porque yo, pues obviamente, eh, mm, para poder crear un árbol, yo necesito insertarle nodos. Entonces vamos a entender un poco el concepto de cómo es que vamos a manejar nosotros ese proceso de inserción, que hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Pueden haber varios criterios técnicos y particulares de cómo realizar eso, pero yo en lo personal les voy a explicar el método que yo considero para, por lo menos el caso de este ejemplo, nos resulta un poco más sencillo de comprender, dado que de por sí el tema de árboles no es así como muy sencillo de todos modos de entender, y si complicamos más el desarrollo de los ejemplos prácticos que hacemos, pues para ustedes todavía más va a ser más difícil entender eso, ¿verdad? Ok, entonces comprendiendo este tema, ¿verdad? De la relación de hijos que pueda tener o no cada uno de los nodos, y que unos pueden tener muchos y otros sí, ¿verdad? Eh, Particularmente a raíz digamos, de esa situación, ¿verdad? De ese planteamiento, eh, la mayoría de las personas, sobre todo mis alumnos en algún momento, pues, han escogido diferentes métodos para generar esta estructura arbórea, ¿verdad? Eh, Algunos han escogido la opción, ¿verdad?, de generar arreglos, y a partir de esos arreglos ahí están los datos del árbol. Hay otros que, como ya hemos visto los conceptos de pilas, pues prefieren hacerlo mediante una estructura dinámica de pilas, como ya lo vimos en su oportunidad en algunos momentos, y así sucesivamente, ¿verdad? Y no es que esas opciones estén mal, ni tampoco sea incorrecto hacerlo de otra forma. No, no, es que simple y sencillamente, pues es un asunto de decisión particular. Yo particularmente prefiero trabajar por referencias, ¿verdad? Vamos a trabajar, y me voy a permitir aquí la siguiente imagen para explicarles a ustedes un poco de cómo es que nosotros vamos a trabajar en este caso nuestro ejemplo práctico. Entonces, bueno, obviamente, entonces, como les decía y repito, ¿verdad? Aunque podemos utilizar esas estructuras de control, ¿verdad? Para trabajar lo que es la generación de este árbol,
vamos a descartar de momento esta opción para generar nuestra solución. Y vamos a generarlas por medio de referencias, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero yo eso, verdad? Básicamente, una de esas referencias sería para el caso de los hermanos y otra sería para el caso de las referencias de los hijos. Entonces, ¿cómo funciona esto, verdad? Entonces, todo no tiene una referencia, todo no tiene una referencia para saber si tiene o no hijos, ¿verdad? Entonces, veamos aquí este caso, ¿verdad? Entonces, en el caso de B va a tener una referencia para saber si él tiene hijos, ¿verdad? Y obviamente, de acuerdo a nuestro diagrama, vemos que en el caso de B no tiene hijos. Entonces esa referencia apuntará como un retorno, ¿verdad? De su resultado nulo. No tiene hijos, ¿verdad? Entonces en el caso de B sería así. Pero en el caso de A, ¿verdad? En el caso de A, por ser nuestro caso base de raíz, pues obviamente, por lo menos para lo que respecta a este ejemplo que estamos desarrollando, A sí tendría hijo, pero no tendría hermanos, porque obviamente partimos del caso de que A es nuestra raíz principal, ¿verdad? Nuestra raíz primaria, ¿verdad? Pero retornando al caso entonces de B va a tener la referencia y que le va a devolver como resultado esa referencia, esa pregunta de si tiene o no hijos. Entonces en el caso B, pues esa referencia va a ser de retorno un valor nulo porque no tiene hijos. Pero veamos el caso de C, ¿verdad? C obviamente sí tiene hijos, entonces vamos a trabajar de esta forma, ¿verdad? C efectivamente tiene primero como referencia que sí tiene hijos, y ese primer hijo que tiene D es su hijo, ¿verdad? Entonces, en el caso de C, vamos a seguir por esta línea, en el caso de C, como su referencia, su valor de retorno de referencia en cuanto a si tiene hijos o no, fue efectivamente positivo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a estar posicionados en D. En el caso de D, ¿verdad? D va a tener también una referencia hacia si este nodo tiene hijos o no. En el caso de D, como vemos en el diagrama, ¿verdad? De aquí de la izquierda, obviamente D no tiene hijos, pero su referencia, su otra, porque recordemos que cada nodo va a tener dos referencias y se va a preguntar por dos datos muy específicos, si tengo hijos o no tengo, y si tengo hermanos o no tengo, ¿verdad? En el caso de D sí tiene hijos, que es F, como lo vemos en el árbol, ¿verdad? En el árbol que tenemos acá al lado, F, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están en el mismo nivel y además su raíz, su raíz conjunta es C, por lo tanto D y F sí son hermanos, por lo que D sí tiene hermanos. Aquí volvemos a hacer la referencia en el caso de F y preguntamos si F tiene hijos, y F, pues el retorno de su consulta va a ser que sí, mientras que el retorno de su referencia en cuanto a si tiene o no hermanos es nula, porque F no tiene ya más hermanos, ¿verdad? Por lo menos hacia la derecha, ¿verdad? Quien sí tiene hermanos es D, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente, como vemos, las estructuras, ¿verdad? Son equivalentes, ¿verdad? Tanto, digamos, esta estructura que tenemos acá como esta estructura que tenemos acá. Pero obviamente que para nosotros como seres humanos es más fácil y mucho más sencillo comprender esta estructura que tenemos aquí a la izquierda, y para la computadora pues obviamente referencialmente hablando, en el caso de las referencias de hermano e hijo, es más fácil trabajar de esa forma y lograr
de forma más sencilla en cuanto a la programación en sí, con la comprensión que tiene el computador del proceso de inserción, es más sencillo hacerlo de esta forma. Entonces, recordemos que yo básicamente entonces voy a necesitar por cada nodo dos referencias. Una referencia para saber si a la hora de hacer una inserción ese nodo, ¿verdad? Tiene hijos o tiene hermanos, y esas son las dos referencias que se necesitan a la hora de hacer todas las inserciones. Bueno, ya que por lo menos en teoría, ¿verdad? Y espero que sí, ¿vale? Hayamos comprendido esto, y que no les haya generado ninguna duda, sino pues ya saben, me pueden hacer todas los comentarios y preguntas que tengan ahí una vez que esté publicado en el canal este video en particular del tutorial Programando con C#. Entonces vamos a pasar ahora entonces directo a nuestro código, porque ahora vamos a codificar esta forma que vemos hacia la derecha. Ok, ya estamos aquí entonces en el Visual Basic, y para este proyecto ustedes van a hacerme el favor de crear un proyecto que, bueno, por lo menos yo particularmente lo denominé, ¿verdad? Árbol Generic, ¿verdad? Debía haberlo puesto todo en inglés, ¿verdad? Porque Generic Tree debía haber puesto el nombre del proyecto, pero bueno, no sé, hice una combinación medio extraña. Ustedes, si quieren, entonces mejor lo nombran árbol genérico, como ustedes gusten. A partir de ahí vamos a crear dos clases, ¿verdad? Entonces recuérdense que en este menú que tenemos aquí, en este pequeño menú que tenemos aquí a la derecha, nosotros nos vamos a ir a nuestro proyecto, árbol genérico, en el caso del mío, le damos clic al botón de la derecha, y le vamos a decir, ¿verdad? Agregar una clase que vamos a llamar cnodo, ¿verdad? Cnodo, que es donde estamos, y otra clase que vamos a denominar cárbol, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, pues va a estar nuestro programa principal, ¿verdad? Donde está el main. Pero ahora nos vamos a posicionar en lo que es el nodo. Ya vimos algo de esto cuando vimos o cuando abordamos el anterior video del caso de grafos. Pues aquí tenemos una clase nodo, ¿verdad? Que básicamente, ¿qué va a tener, verdad? ¿Qué es lo que va a tener nuestra clase nodo? Ok, entonces, ¿qué va a tener, verdad? Pues obviamente nuestro nodo, ¿verdad? Nuestro nodo va a tener el dato que va a guardar, que yo repito, ¿verdad? Pueden ser, bueno, una estructura tipo árbol puede guardar muchos datos, ¿verdad? Podemos tener, bueno, una estructura, pero en el caso de nosotros, pues va a tener un único dato, que es el que lo va a identificar a él, ¿verdad? Pues obviamente también va a tener los dos datos de las referencias hacia si tiene hijos o no, y la otra y la otra referencia, el otro dato de la referencia hacia que si ese nodo tiene o no tiene hermanos. Esas son las referencias que estábamos explicando anteriormente, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, lo que particularmente en un inicio va a tener nuestra clase nodo. Importante señalar, ¿verdad? Importante señalar que estos datos, ¿verdad? Estas variables, tanto hijo como hermano, son del tipo cnodo, ¿verdad? Porque tanto el hijo como el hermano van a ser en sí un nodo. Por eso es que ustedes ven que aquí nuestro dato, a diferencia del dato que es string, tanto hijo como hermano, ¿verdad? Esos dos datos referenciales son del tipo cnodo, o sea, del tipo de la clase cnodo que estamos creando. Y pues por aquí vamos a tener las propiedades para que podamos trabajar en el caso de cuando hagamos instancias de esta clase tipo cnodo, para que podamos trabajar, ¿verdad? El dato, ¿verdad? Y también podamos trabajar lo que es las referencias tanto del hijo como el hermano del nodo. Y pues por aquí tenemos el constructor, ¿verdad? Este es el constructor de mi clase nodo, ¿verdad? Donde inicializamos
el dato que por ser tipo string, pues lo inicializamos. Recuerden que los datos tipo string los inicializamos con comillas vacías, ¿verdad? Y el dato de la referencia, tanto de hijo como hermano, de entrada y en inicio, cada uno de los nodos va a tener esos dos datos referenciales inicializados en null. Y eso es nuestra clase no, ¿verdad? No, en realidad pues es algo muy sencillo, no tiene mayor dificultad. Y ya así, en esos términos como está, ya podemos utilizar nuestra clase. Bueno, ahora vamos a pasarnos a crear nuestra clase árbol, ¿verdad? Nada más recordarles, ¿verdad?, que nuestra estructura, las estructuras tipo árbol, ¿verdad?, pues son estructuras recursivas, ¿verdad? Porque un árbol puede estar formado de hecho, está formado por varios nodos que a su vez pueden formar subárboles y esos subárboles a su vez pueden tener subárboles y así sucesivamente, por lo que es una estructura recursiva eh, que suele ser en su ya construcción final pues bastante elaborada, por no decir que compleja, y eso significa que vamos a tener que agregar bastante código para poder trabajar apropiadamente con esta estructura. Pero vamos a ir explicándolo paso a paso en una serie de y 2 videos más, la conformación total de, de la clase árbol, ¿verdad? Y también de algunas funcionalidades que vamos a desarrollar desde el main para poder trabajar con nuestro árbol. Bueno, pero ¿qué va a tener de inicio nuestro árbol? Nuestro árbol, ¿verdad? Nuestro árbol va a tener lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tener a un objeto, ¿verdad? Del tipo nodo, que vamos a denominar raíz, que por supuesto va a ser nuestro nodo raíz. En este caso preciso y en concreto va a ser A, ¿verdad? Luego vamos a tener otro objeto, ¿verdad? Del tipo también cnodo, que vamos a denominar trabajo. Este es un nodo que nosotros lo vamos a utilizar básicamente como un nodo de apoyo, ¿verdad? Para algunas operaciones que más adelante vamos a estar haciendo, ¿verdad? Y luego vamos a tener una variable de tipo entero i, ¿verdad? Que lo usaremos para generar un contador que luego veremos cómo se usa, ¿verdad? ¿Para qué es que lo usamos? Van a ver que es algo muy sencillo esto no se preocupen por esto del i, de la variable i. Van a ver que es algo que básicamente con fines estéticos, nada más, ¿verdad? Y luego tenemos el constructor, ¿verdad? El constructor de nuestra clase, que básicamente lo que hace es instanciar, ¿verdad? ¿Verdad? A nuestro nodo para crear el objeto raíz, ¿verdad? Que es nuestro nodo principal, ¿verdad? De donde se desgrana, digamos, toda la estructura de nuestro nodo. Entonces ese es nuestro constructor y eso es básicamente, ¿verdad? Lo que genera nuestro constructor. Bueno, ahora, aquí es donde viene, como decía mi abuelito, la hora de los balazos, ¿verdad? Porque particularmente para que nosotros podamos trabajar con una estructura de tipo árbol, pues nosotros necesitamos poder insertarle nodos a nuestro árbol. Y eso es lo que la primera acción importante que vamos a programar dentro de nuestra clase árbol, ¿verdad? Que es ese método que nos ayuda a hacer la inserción de cada uno de los nodos. Y básicamente este método que lo vamos a denominar inserta, ¿verdad? Así lo vamos a llamar, básicamente va a recibir un principio dos parámetros. Pero para poder entender este proceso de inserción, vamos a regresar un momento a nuestra presentación para comprender en principio cómo es que se logra hacer esto y qué es lo que en un principio se debe analizar primero por parte de la aplicación para hacer
ese proceso de inserción. Bueno, el proceso de inserción es muy sencillo, ¿verdad? Básicamente yo tengo que verificar a la hora de hacer una inserción si al nodo que yo le voy a hacer en principio esta inserción tiene o no tiene un hijo. Eso es lo primero que yo tengo que hacer, esa es la primera referencia que yo tengo que utilizar. Porque el comportamiento de este proceso, de este método de inserción, ¿verdad? En principio, ¿verdad? Va a actuar de dos formas distintas. Cuando el nodo al que yo le voy a hacer la inserción tiene un hijo y cuando el nodo al que yo le voy a hacer la inserción no tiene un hijo, ¿verdad? Entonces, esos son los comportamientos que va a tener nuestra clase árbol, ¿verdad? En el método inserción. Y veamos un ejemplo práctico. Vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer que en principio al nodo al que yo le quiero insertar es B, ¿verdad? Y que yo le quiero insertar, digamos, yo le quiero insertar X, ¿verdad? Así vamos a denominar a este nodo. El nodo X quiero insertarlo, ¿verdad? Como un hijo, ¿verdad? Del nodo B. En el caso de B sería muy sencillo porque pues, yo le pregunto a B, B, ¿usted tiene un hijo? Y pues B me va a decir que no, ¿verdad? Que no tengo hijo. Entonces yo voy a utilizar esa variable de referencia y simple y sencillamente agrego, ¿verdad? Agrego a X como hijo de B. Esa inserción es muy sencilla, sale muy barata, porque en el caso de B, B no tenía hijo, ¿verdad? Pero no siempre va a ser tan sencillo. De hecho, la mayoría de las veces no es tan sencillo. Veamos otro caso. Ok, veamos entonces este caso. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir que yo quiero insertar a Y, ¿verdad? Voy a insertar a Y. Y voy a insertar a Y, ¿verdad? Como hijo de L, ¿verdad? Entonces yo me vengo y le consulto a L. L, ¿tú tienes hijos? Y L me va a decir, sí, yo tengo hijos. Entonces, en este caso, ¿verdad? La referencia me devuelve que sí, efectivamente, L tiene hijos y que M es su hijo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ok, ¿y cómo logro hacer eso, verdad? Entonces, yo lo voy a insertar, en este caso, no como hijo, sino como hermano de M. ¿Y cómo hago eso, verdad? Pues tengo que recorrer, ¿verdad? Todos los hermanos de M hasta el final, ¿verdad? En un ciclo. Y voy a agregarles a un hermanito más, ¿verdad? Al final de ese recorrido, al final de ese recorrido, yo voy a agregar entonces a al nuevo hermanito de la familia, ¿verdad? Que en este caso es Y. Entonces, en resumen, ¿verdad? Yo vengo de L, le pregunto a L que si L tiene hijos, él me responde que sí, entonces le digo, mándame con uno de tus hijos, en este caso el primero, y yo le pregunto a M, M, ¿tú tienes hermanos? Sí, yo tengo hermanos, entonces tengo que recorrer todos los hermanos de M, llegar hasta el final, y ahí es donde yo voy a insertar, entonces, a Y. Entonces, en este caso, ¿verdad? Eh, vemos que entonces ahora L va a tener otro hijo que vamos a denominar Y, por lo tanto M, N y O pues van a tener un nuevo hermano e integrante de la familia. Y todo esto lo hacemos por las dos referencias. La referencia de preguntar si al nodo al que le vamos a hacer la inserción tiene hijo o no tiene hijo. Si tiene hijo, si no tiene hijo, es muy fácil, lo inserto. Si tiene hijos, entonces tengo que preguntarle, ¿verdad?
que me diga cuál es el hijo, y a ese hijo le pregunto cuáles son sus hermanos, me voy hasta el final de los hermanos y ahí es donde voy a hacer la inserción del nodo. Bueno, comprendido eso, ¿verdad? Nada más hay que tener claro, hay que tener claro un asunto, ¿verdad? A la hora de insertar, lo que tenemos que tener clarísimo es en quién o a quién le vamos a hacer la inserción, ¿verdad? Porque ese proceso de inserción, ¿verdad? No es el mismo para L que para I, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener claro a la hora de hacer un proceso de inserción. Bueno, y comprendido lo anterior, espero que por lo menos en teoría, ¿verdad? Haya quedado claro. Vamos a ver ahora en la práctica cómo es que logramos hacer ese proceso de inserción. Así que vamos a regresar nuevamente a nuestro código de C#. Ok, entonces nuestro método de inserción, estamos ubicados acá en la generación de nuestro método de inserción, en esta línea. Y básicamente nuestro método de inserción que hemos denominado inserta va a recibir dos parámetros. El dato que queremos insertar, ¿verdad? X o Y, los que vimos ahora, ¿verdad? Y el otro parámetro que va a recibir nuestro método, pues es el nodo al cual yo le quiero realizar esa inserción. Esos son los dos parámetros que nuestro método va a recibir. Ok, entonces básicamente, si en el caso de esta inserción, ¿verdad? Si en el caso de esta inserción no tuviéramos como respuesta ningún valor de a cual no le vamos a hacer la inserción, o sea, recibimos por referencia un valor null, pues quiere decir que el nodo que vamos a insertar es el nodo raíz, ¿verdad? Es el nodo principal, por lo que entonces el proceso es muchísimo más sencillo, ¿verdad? Porque hacer el nodo raíz, ¿verdad? Entonces, o sea, al ser null, entonces lo que vamos a hacer es insertar ese nodo como dato de nodo raíz. Y por supuesto, pues no va a tener hijo y no va a tener hermano. Y lo que ese primer proceso nos va a retornar es que ese nodo es el nodo raíz. Bueno, entonces sigamos más para abajo. Entonces, recordemos, esto fue muy barato, fue muy sencillo porque básicamente al ser el nodo raíz, al no tener hijos ni hermanos, pues era muy sencillo para el programa deducir que ese era el nodo raíz. Pero la mayoría de las veces no va a ser así, ¿verdad? La mayoría de las veces no va a ser tan sencillo ese proceso. Ok, aquí entonces, continuando con el método de insertar, recordemos que como en el caso de B, bueno, los ejemplos que vimos anteriormente, lo primero que tenemos que preguntarle es si el nodo al que queremos insertarle ese nuevo nodo, ¿verdad? ¿Tiene hijo o no tiene hijo? Bueno, aquí en el caso de la pregunta, si la respuesta es nula, o sea, si no tiene hijos, es como en el caso de B, ¿verdad? Entonces creamos un nodo, una instancia de nodo que le vamos a denominar ¿verdad? Temporal, ¿verdad? A la que le vamos a agregar ese dato, el dato X, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que fue el primero que utilizamos, ¿verdad? Ese dato se lo vamos a insertar a ese nodo temporal. Y posteriormente, ¿verdad? Ese nodo, ese nodo va a ser nuestro nodo hijo, ¿verdad? Del nodo al que le estamos haciendo la inserción. Entonces, ese va a ser el retorno que vamos a realizar del método inserta. Ese nodo que acabamos de insertar va a ser el hijo, ¿verdad? Ese nodo temporal. Por lo que en este momento ya nosotros con esta parte del código le hemos añadido, siguiendo el ejemplo que vimos antes, le hemos añadido a B un hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al no tener hijos, pues era muy sencillo, como lo vimos antes en el caso del ejemplo.
Pero, ¿qué pasa si el nodo al que le queremos hacer la inserción sí tiene hijo, ¿verdad? Sí tiene hijo, o sea, esto no se cumple. Entonces, else, ¿verdad? Quiere decir que ese nodo al que nosotros le vamos a insertar ese otro nodo ya tiene hijo. Por lo que entonces el panorama aquí nos cambia, ¿verdad? Y aquí es otro, ¿verdad? Entonces, el procedimiento es el siguiente. Bueno, pero ¿qué hago, qué hago yo acá, verdad? En el else. Entonces, esta variable temporal que vamos a utilizar, que la denominamos trabajo, ¿verdad? Es la que nos va a guardar el dato del nodo hijo, del primer nodo hijo que encontramos de, de ese nodo, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Entonces, inicia un ciclo, ¿verdad? Inicia un ciclo donde vamos a recorrer todos los hermanos hasta el final, hasta que el valor que nosotros recibamos sea null, o sea, hasta que no encontremos otro hermano más, que fue el ejemplo que hicimos antes cuando insertamos a Y, ¿verdad? En el caso de M, ¿verdad? M es trabajo. ¿Por qué? Porque M fue nuestro primer hijo, ¿verdad? Entonces comenzamos a recorrer a partir de M y así sucesivamente todos los hermanos, ¿verdad? Hasta lograr llegar al último. Bueno, y una vez que hemos recorrido todo el ciclo de los hermanos, llego hasta el último, ¿verdad? Hasta el último, y ahí creo el nodo temporal. Y a ese nodo temporal, entonces le asigno el dato que nos pasaron por parámetro, o sea, le asigno el X, el Y, el Z, bueno, el nombre, vamos a decirlo de alguna forma, el nombre del nodo, ¿verdad? Tal vez no es la forma más correcta, pero para que ustedes me entiendan, a ese nodo temporal último que encontré, ¿verdad? En el ciclo de recorrer todos los hermanos, le asigno ese valor, ¿verdad? Ese nombre. Y por lo que entonces, trabajo punto hermano va a ser igual a ese nodo temporal y hago el retorno del nodo temporal. Y básicamente lo que haríamos aquí es conectar, ¿verdad? Entonces al último nodo el temporal, ¿verdad? Y con esto entonces estaríamos finalizando, con esto estaríamos finalizando entonces nuestro método inserta nodo, ¿verdad? Que repito, ¿verdad? Básicamente se tiene que considerar que recibe como parámetro el dato, o sea, el nombre A, B, C, X, Y, el nombre del nodo, ¿verdad? El nodo al cual yo le voy a hacer la inserción y básicamente vamos a tener tres posibilidades. En la primera, ¿verdad? Que ese nodo al que le vayamos a existir no exista, sea un valor null y que tampoco tenga hermanos y que tampoco tenga hijos, por lo que entonces nuestra aplicación asume que es raíz. El segundo caso, ¿verdad? Que el nodo al que le vamos a hacer la inserción no tenga hijos, por lo que la inserción se hace directamente como hijo del nodo al que le estamos realizando el proceso de inserción. Y el tercero, que ya lo vimos, que efectivamente el nodo al que le queramos hacer la inserción sí tenga hijos, por lo que debemos de recorrer todos los hermanos que este nodo tenga hasta el último y agregarle al último, ¿verdad? Insertar al último el nodo respectivo, ¿verdad? Entonces eso básicamente es lo que hace el método que acabamos de realizar. Bueno, una vez que ya hemos hecho este proceso de inserción, que ya hemos hecho las clases de nodo, ya hemos explicado la clase árbol, pues ahora vamos a hacer algo, o sea, ¿qué hacemos con este árbol, verdad? Eh, pues entonces, bueno, en realidad vamos a seguir trabajando entonces con nuestro árbol, porque aún hay muchas cosas que hacer y principalmente aquí en la clase árbol. Ya la clase no, prácticamente no hay ya nada más que hacer. En la clase árbol, pues sí, todavía tenemos algunas cosillas más que realizarle. Y por supuesto en el main. Bueno, nos vemos, vamos a dejar esto hasta acá y nos vemos en el próximo video tutorial. Buenas.